Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué emoción volver a conectar con ustedes en este espacio de chisme, análisis y farándula turca. Si eres nuevo por aquí, bienvenido seas. Espero que te sientas como en casa y que te enganches a nuestras charlas llenas de salseo. Y si eres de los míos, de los que me acompañan semana tras semana, mil gracias por vuestra lealtad. Sois lo mejor. Hoy, como os prometí, vamos a desmenuzar un tema que está incendiando las redes sociales, un tema que ha puesto a Demet Özdemir en el centro de todas las conversaciones y que, reconozco, me tiene completamente obsesionada. Sí, habéis leído bien, vamos a sumergirnos en la polémica de Demet Özdemir y sus misteriosas declaraciones. ¿Impactante? No me arrepiento de nada, ¿qué querrá decir nuestra querida Demet? ¿De qué estará hablando? Agárrense que vienen curvas. Pero antes de lanzarnos a la piscina de las especulaciones, os recuerdo lo importante que es vuestro apoyo para este canal. Si os gustan los temas que tratamos, si disfrutáis de mis análisis y si queréis seguir al tanto de todo lo que ocurre en el mundo de las telenovelas turcas, no olvidéis suscribiros. Es gratis, es rápido y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para vosotros. Y por supuesto, activad la campanita. Así YouTube os avisará cada vez que suba un nuevo vídeo y no os perderéis ni una pizca de chisme. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Demet Özdemir. Un nombre que evoca belleza, talento y controversia a partes iguales. Una actriz que ha conquistado al público con su encanto natural y su versatilidad interpretativa. Una figura que, como todas las grandes estrellas, no está exenta de polémicas y rumores. Y en esta ocasión, Demet ha vuelto a ser el centro de atención por unas declaraciones que han dejado a todos con la mosca detrás de la oreja. Todo comenzó con una entrevista que, según algunos, fue una catarsis, un momento de sinceridad brutal por parte de la actriz. Las frases que han desatado la tormenta son: impactante. No me arrepiento de nada. A simple vista pueden parecer simples palabras, frases hechas sin mayor trascendencia. Pero en el mundo del espectáculo, como ya sabemos, nada es casualidad. Cada palabra se mide, cada gesto se analiza y cada declaración, por más inocente que parezca, puede convertirse en un auténtico quebradero de cabeza. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido en este caso. Así que la pregunta del millón es: ¿de qué se arrepiente Demet? O mejor dicho, ¿de qué no se arrepiente? Aquí es donde empieza el juego, donde la imaginación se desata y donde las teorías conspiratorias florecen como setas en otoño. La verdad es que las posibilidades son infinitas y cada cual tiene su propia interpretación. Vamos a analizar las más sonadas. La primera teoría, y quizás la más obvia, apunta a su relación con Oğuzhan Koç, su exmarido. Un matrimonio que, como un castillo de naipes, se derrumbó en cuestión de meses. Recordemos que su boda fue un auténtico despliegue de lujo y ostentación, un evento que acaparó portadas y que reunió a lo más granado de la sociedad turca. Sin embargo, la felicidad fue efímera y poco después anunciaron su divorcio, dejando a todos boquiabiertos. ¿Será que Demet se refiere a ese matrimonio fallido? ¿Será que no se arrepiente de haber dado el sí, quiero, a pesar de las dificultades que pudieran haber surgido? Quizás siente que aprendió valiosas lecciones de esa experiencia, que le sirvió para crecer como persona y que, en el fondo, no cambiaría nada de lo que vivió. Es una posibilidad, desde luego. Una posibilidad que encaja con la imagen de mujer fuerte e independiente que Demet proyecta. Pero no todos están de acuerdo con esta interpretación. Algunos sostienen que las declaraciones de Demet no tienen nada que ver con su vida personal y que, en realidad, se refieren a algún proyecto profesional. Demet ha participado en numerosas series y películas que han cosechado un gran éxito, pero también ha tenido algunos proyectos que no han logrado conectar con el público. ¿Será que se refiere a alguno de estos fracasos? ¿Será que no se arrepiente de haber apostado por un papel arriesgado, aunque no haya funcionado como esperaba? Quizás decidió salir de su zona de confort, explorar una faceta diferente de su talento y, aunque el resultado no haya sido el deseado, no se arrepiente de haberlo intentado. Al fin y al cabo, en la vida y en el mundo del espectáculo, hay que arriesgarse para crecer y para descubrir nuevas posibilidades. Y Demet, como buena profesional, sabe que el riesgo forma parte del juego. Otra teoría que está ganando fuerza en las redes sociales es que estas declaraciones están relacionadas con su cambio de imagen. En los últimos meses, Demet ha experimentado una transformación radical en su estilo.
Ha apostado por looks más atrevidos, ha cambiado su corte de pelo y ha experimentado con diferentes colores y maquillajes. Un cambio que no ha dejado indiferente a nadie y que ha generado tanto elogios como críticas. Algunos han aplaudido su valentía y su capacidad para reinventarse, mientras que otros han lamentado que haya perdido su esencia y que ya no se parezca a la Demet que conocíamos. ¿Será que se refiere a estas críticas? ¿Será que no se arrepiente de haber cambiado su estilo, de haber apostado por una imagen más moderna y arriesgada, a pesar de las opiniones negativas? Quizás siente que tiene derecho a reinventarse, a experimentar con su imagen y a mostrar al mundo su verdadera personalidad, sin importar lo que digan los demás. Y si es así, ole ella. Porque al final, lo importante es sentirse cómodo con uno mismo y no dejarse influenciar por las expectativas de los demás. Pero ojo, que la cosa no acaba aquí. Los fans más conspiranoicos creen que estas declaraciones son una indirecta muy directa a alguien en particular. Se rumorea que Demet ha tenido algunos roces con otros actores y actrices del medio, ya sea por celos profesionales, por problemas personales o por simple incompatibilidad. ¿Será que se refiere a alguna de estas personas? ¿Será que no se arrepiente de haber defendido su posición, de haber dicho lo que pensaba, a pesar de las consecuencias? Es posible que haya tenido un enfrentamiento con alguien, que se haya sentido traicionada o decepcionada y que, con estas palabras, esté enviando un mensaje claro: no me arrepiento de haberte dicho lo que pensaba. No me arrepiento de haber defendido mis derechos. Y no me arrepiento de haber puesto límites. Uf, qué tensión. Si esta teoría fuera cierta, estaríamos ante un auténtico drama entre bambalinas. Ahora bien, seamos sinceros, también existe la posibilidad de que todo esto sea una simple estrategia de marketing, una cortina de humo para generar expectación en torno a algún proyecto futuro. En el mundo del espectáculo, las estrategias publicitarias son cada vez más sofisticadas y a menudo recurren a este tipo de declaraciones ambiguas para captar la atención del público y de los medios de comunicación. ¿Será que Demet está preparando el lanzamiento de una nueva serie, una nueva película o incluso una nueva línea de ropa y que estas declaraciones forman parte de una campaña promocional más amplia? Es una posibilidad que no podemos descartar, por supuesto. Al final, todo podría ser una simple coincidencia o una jugada maestra de su equipo de marketing. En este negocio, nunca se sabe. Y hablando de proyectos futuros, no podemos olvidar que Demet tiene una agenda repleta de compromisos. Está trabajando en varias series y películas, además de colaborar con diferentes marcas y participar en eventos sociales. Su carrera está en un momento álgido y cada paso que da es seguido de cerca por sus fans y por la prensa del corazón. Es una mujer trabajadora, ambiciosa y con un gran talento, que ha sabido ganarse el cariño del público gracias a su carisma y a su profesionalidad. Y aunque a veces sus declaraciones generen controversia, no podemos negar que siempre da que hablar. Pero volviendo al quid de la cuestión, ¿qué significan realmente esas palabras? ¿Impactante? No me arrepiento de nada. La verdad es que al final, solo Demet lo sabe. Nosotros desde fuera podemos especular, teorizar y analizar cada detalle, pero nunca sabremos con certeza a qué se refiere. Lo que sí podemos hacer es respetar su decisión de no dar más detalles y de mantener cierta privacidad en su vida personal. Al fin y al cabo, todos tenemos derecho a guardar secretos y a no compartirlo todo con el mundo. Y Demet, como figura pública, tiene aún más derecho a proteger su intimidad. Así que en lugar de seguir especulando y creando teorías descabelladas, creo que lo mejor que podemos hacer es apoyar a Demet en sus proyectos futuros, disfrutar de su talento y respetar su decisión de mantener ciertas cosas en privado. Al final, ella es una artista que nos ha regalado momentos inolvidables y que merece nuestro respeto y admiración. Y quizás con el tiempo, ella misma decida revelarnos el misterio detrás de esas enigmáticas palabras. En resumen, hemos explorado las posibles interpretaciones de las declaraciones de Demet Özdemir, desde su vida amorosa hasta sus proyectos profesionales, pasando por su cambio de imagen y sus posibles conflictos con otros actores. Hemos analizado cada detalle, hemos escuchado diferentes teorías y hemos tratado de entender qué hay detrás de esas palabras que han generado tanta controversia. Pero al final, hemos llegado a la conclusión de que solo Demet sabe realmente a qué se refiere. Y quizás esa sea la clave de todo este embrollo. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de este tema tan jugoso.
Recuerden que este canal está hecho para ustedes, para que podamos compartir nuestras pasiones, nuestros gustos y nuestras opiniones sobre el mundo del espectáculo. Así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes que significan las declaraciones de Demet? ¿Tienen alguna teoría diferente? Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo y para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y ahora sí, me despido con un abrazo enorme y con la promesa de volver pronto con más chismes, más análisis y más contenido interesante para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es un chisme.